se considera dos clases de consumo: consumo por uso y consumo por eliminación. Consumo por uso es el consumo de los bienes infungibles. Justamente esa carpeta es un bien infungible, quiere decir que puede utilizarse para varios consumos, ¿no? Precisamente por eso es la palabra por uso. Un auto, una cama, ¿no? Un avión, un martillo, todo eso es consumo por uso, porque dura para varias veces, para varios consumos. Varios consumos. Recuerden esa palabra, ¿no? Infungibles. Los infungibles son los que duran para varias veces. Son bienes que duran para varios consumos. Más bien, consumo por eliminación se llama porque lo consumes una sola vez, ¿no? Un solo consumo. Pero son los bienes fungibles. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Ejemplos? Claro, una naranja, una bebida gaseosa, un paquete de galletas, un pollo a la brasa, esos son fungibles. Son por un solo consumo. Un pollo a la brasa, te sirves y desapareció ya. ¿No? Como se dice, el pollo a la brasa se come una sola vez. Después tienes que comprar otro pollo más. Bueno, luego viene otro tema que se llama los niveles del consumo. Eso tiene que ver con la forma como se analiza, cómo se estudia el consumo en la población. Toda la población no consume igual. Hay ciertas capas de la población, ciertas capas de la sociedad que consumen más, otros consumen menos. Por eso es que, por ejemplo, los que están en el nivel de la miseria, o sea, las personas que pertenecen a este estrato socioeconómico, la miseria también se llama la extrema pobreza. ¿Qué cosa consumen ellos? Ellos consumen insuficientemente para cubrir las necesidades primarias. O sea, ellos consumen insuficientemente todo lo necesario para cubrir las necesidades primarias. Ahí tienen que acordarse, ¿cuáles eran las necesidades primarias? Alimentación, vestido y vivienda. Es como decir, las personas que están en la miseria no tienen suficiente vestido, no tienen suficiente alimentación, no tienen suficiente vivienda. Eso es lo que quiere decir, que ellos consumen, ¿no?, insuficientemente para cubrir esas necesidades. Después hay otro estrato de la población que es los que están en el nivel de la pobreza, los pobres. Se considera que los pobres cubren ajustadamente, eso es lo que dice ahí en su separata, cubren ajustadamente las necesidades primarias y también algunas de las secundarias. O sea que los pobres no tienen en abundancia alimentación, comida, vivienda. Con las justas
también satisfacen las necesidades primarias y tienen, dice acá, tienen para consumir algunas de las secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? En esta clasificación arcaica se considera que las secundarias son educación, salud, información y diversión, por decir. Esas son educación, salud, información y diversión. Entonces los pobres satisfacen algunas de ellas. Por ejemplo, la gente pobre no satisface, educación puede tener, pero no satisface necesidades de información, por ejemplo. Información significaría, por ejemplo, comprar un periódico todos los días, comprar revistas, comprar algún tipo de novelas, publicaciones para niños, grandes, adultos, todos. A los niños también hay que comprarles revistas. Hay colecciones para niños que salen todas las semanas, hay CDs musicales. Los adultos tendrían que comprar ¿qué cosa? Revistas de análisis político o revistas culturales. Hay, por ejemplo, amas de casa que compran Vanidades, Cosmopolitan, mensualmente, pero eso los pobres no pueden comprar eso. Hay revistas literarias, Etiqueta Negra, El Gato Pardo, que son publicaciones mensuales. Y los profesionales también, los profesionales deben comprar alguna revista científica, una revista de literatura, depende de la carrera. Si eres de economía, tienes que comprar un par de revistas de economía, revistas mensuales, revistas bimestrales, o suscribirte, etcétera, etcétera. Eso no pueden los pobres. La información no pueden cubrirla. Apenas televisión, radio, ¿no? Y algún periódico por ahí. Bueno, esa es la pobreza. Se considera que más de 12 millones están por debajo de la línea de la pobreza. O sea que en el Perú hay más de 12 millones de pobres. Y de esos, dentro de esos 12 millones, en la miseria están como 6 millones, aproximadamente, en números gruesos. Después viene otro sector de la población que se llama la holgura. Holgura quiere decir sin angustias, sin pensiones, sin preocupaciones. Es la gente que vive cómodamente, sin tensiones, sin presiones, no vive con soltura, acomodadamente, porque tiene un respaldo económico, tiene un estatus económico. Estas personas, esta gente que pertenece a la holgura, ¿qué consume? Ellos ya consumen todas las primarias, no tienen problemas, todas las necesidades primarias, consumen para satisfacer todas las secundarias también, ¿no? Todas las secundarias, y también alguna de las suntuarias, de las necesidades suntuarias, que vendrían a ser las terciarias. Es como decir, ellos se pueden dar algunos lujos, algunos nada más, de vez en cuando un lujo. Y además pueden ahorrar también, tienen para ahorrar. Esas son la gente que pertenece a la holgura, consume, ¿no? Todo lo necesario para satisfacer las primarias, todo lo necesario para satisfacer las secundarias, y consume también algunas de las suntuarias, que vienen a ser las terciarias.
Después viene otro grupo, otro sector de la población que se llama el nivel de la riqueza. Los ricos. Ellos tienen máxima capacidad de consumo. O sea, consumen ilimitadamente. Como se dice, lo que quieren, lo que desean. Máxima capacidad, ¿no? Máxima capacidad de consumo. Ellos pueden comprar caballo de carrera, se pueden comprar una avioneta, pueden ir a dar una vuelta al mundo, etcétera, etcétera. O sea, los ricos, los verdaderos ricos, consumen, ¿no?, ilimitadamente. O sea, consumen lo que se les antoje, sus vanidades, sus caprichos. Entonces, ¿no?, a eso se denomina niveles de consumo. Los que están en la miseria no consumen ni siquiera para satisfacer las necesidades vitales o primarias. Los que están en la pobreza consumen más o menos las primarias y algunas de las secundarias. La holgura, los que tienen una economía solvente, más o menos estable, cubren todas las primarias, cubren todas las secundarias y algunas de las suntuarias. Y los ricos tienen máxima capacidad de consumo, pueden consumir todos los que ellos se propongan. Pues bien, hasta ahí esa parte del tema. Permítame un momento. A continuación, hay un tema que se denomina clases de consumo. Ya hemos visto formas de consumo y ahora viene lo que se llama clases de consumo. Clases. En realidad hay tres. Consumo industrial. Consumo industrial. Consumo humano. Y luego consumo improductivo. Consumo industrial es el consumo que realizan pues los industriales, los fabricantes, los empresarios. ¿Qué cosa consumen ellos? Ellos consumen insumos. ¿Qué cosas son los insumos? Son materiales, materias primas pues para fabricar, para procesar. Por ejemplo, ¿quién compra 20.000, por ejemplo, metros de tela? Nosotros no, eso compran los industriales, esos son insumos para fabricar camisas, prendas de vestir. Por eso que el consumo industrial es un consumo productivo, directamente para producir. En cambio, el consumo humano es un consumo de bienes finales, bienes terminados. Nosotros consumimos bienes terminados, bienes listos para disfrutarlos, para usarlos, para... Bienes terminados, bienes finales también se dice. El consumo improductivo más bien es aquel consumo que se desperdicia, se malogra, se echa a perder. Es como que compras algo y lo pierdes, lo mal utilizas, como se dice, malgastas. Es como que te compres una computadora último modelo para jugar solamente solitario, así. Claro, es un desperdicio. Ahora tienes que ver que cuando hablamos de consumo, no estamos hablando solamente de unas personas, de los hogares, de los trabajadores. También consume el Estado, consumen los empresarios. El Estado, por ejemplo, cuando compra unos helicópteros que son pura chatarra, ese consumo improductivo.
o el Estado cuando compra bienes, equipos y materiales y no lo utiliza bien, lo tiene guardado ahí, entonces es un consumo inútil. Inútil. Bueno, entonces eso, ¿no? Consumo industrial son los bienes que los industriales compran, necesitan. Consumo humano es el consumo de los hogares, de los trabajadores, que consumen bienes terminados. Improductivo es un consumo que se pierde, que no se aprovecha, que se malogra, se le da otro uso o simplemente se destruye también. Es como que te compres un auto nuevo y después de un mes, 2 meses lo choques, te estrelles ahí, improductivo. O también te compras un auto y lo tienes en tu garaje sin manejarlo, improductivo. Bueno, hasta ahí, ¿no?, es lo que corresponde a lo que va a ir para ustedes. Había un punto que no va a incluir en el programa de ustedes, que es la protección del Estado al consumidor. El Estado protege al consumidor a través de Indecopi, Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, pero también el Estado tiene otros organismos para defender el consumo, por ejemplo, de energía, o SINERG. También hay otro organismo para defender los servicios de transporte, o CITRAN. Son organismos que supervisan si el consumo está desarrollándose normalmente, como OCIPTEL. OCIPTEL también trata de vigilar y proteger que las telecomunicaciones, los servicios telefónicos no afecten al consumidor. Y el Estado realiza campañas, el Estado supervisa cómo los restaurantes están sirviendo en forma higiénica, supervisa también la municipalidad, también supervisa, ¿no?, si están cumpliendo con las pesas, las medidas, o también vigilan si hay espectáculos deshonestos o ilegales, avisa al consumidor si hay productos tóxicos, como en Navidad, ¿no? En Navidad siempre le dicen a los niños: no vayan a comprar juguetes tóxicos, ¿no? La otra vez también salió una campaña de... Hay organismos que definen también, no gubernamentales, hay ONGs que definen a los consumidores. Una de ellas, por ejemplo, es ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores. Ellos denunciaron que esos productos light, que se venden como contenidos, la calidad de light, al final han analizado que no eran light, que más bien era todo lo contrario. De light no tenían nada. Bueno, entonces, pero ese punto no va a incluir en lo que tienen que estudiar ustedes. Más bien, después viene otro tema que se llama la ley de Malthus. La ley de Malthus. Thomas Malthus fue un sociólogo, economista, ¿no?, en ese tiempo, de hace 200 años, un inglés. Entonces él, a través de sus observaciones, análisis, sacó una ley y dijo así: la población, dijo él, la población crece en forma geométrica, o sea, acelerada. 2, 4, 8, 16, 32.
Y más bien la producción, la producción crece en forma, ¿no?, aritmética. O sea, 1, 2, 3, 4. En otras palabras, él dijo, la población crece aceleradamente y la producción crece lentamente. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Como va a haber demasiada población y poca producción, ¿no?, va a haber demasiada demanda, poca oferta, entonces va a haber guerras, hambrunas, porque no va a alcanzar con productos para todos. No va a alcanzar subsistencias para todos. Entonces, él predijo que la población no debía crecer demasiado, había que impedir que la población crezca demasiado, porque si la población crece demasiado rápido, ¿no?, los productos no van a alcanzar y ahí vienen las catástrofes, ahí vienen las... Bueno, esta ley de Malthus se cumplió, o sea, fue válida en su tiempo, ¿no? Porque en el tiempo de Malthus todavía no había una tecnología tan potente como la de ahora para producir. O sea, en su época sí parecía cierta. Además, la ley también es cierta para países, ¿no?, que no tienen una economía sostenible, como el Perú. O sea, aquí a nosotros, por ejemplo, ¿por qué comemos tanto pollo a la brasa? Porque no tenemos suficiente carne. La alternativa es el pollo a la brasa, el pollo, porque no producimos. La población de 29 millones no es igual a la producción de carne. Tenemos que importar toda la carne, toda esa pancita, anticuchitos que venden en la calle, todo eso es importado. De Argentina, de Colombia, de Paraguay, todo es importado. ¿Por qué? Porque en ese caso, nada más, en ese caso, la población peruana es mayor que la producción de carne, ha crecido más. Pero en los casos de los países desarrollados, esta ley no se cumple. ¿Por qué? A ver. Claro, por ejemplo, miren, Estados Unidos tiene como 200 millones de habitantes. Su producción es 5 o 10 veces mayor que su población. La tecnología ha hecho que Estados Unidos produzca tanto que puede exportar inclusive y regalar. Puede hacer donaciones. Estados Unidos siempre nos ha regalado leche en polvo, siempre nos ha regalado mantequilla en los clubes de madre, siempre nos ha regalado aceite. Porque ahí la producción ha crecido más que la población. En todos los países europeos también es igual. Los alemanes, ¿no?, su producción ha crecido más que su población. Por eso que los alemanes también hacen donaciones, regalan a los pueblos pobres del mundo. Estados Unidos siempre le regala, arroja desde los aviones sacos de trigo a toda África. África más bien sí, en África sí se cumple esta ley. En África la cantidad de la población crece velozmente y no producen nada, se mueren de hambre. Pero en China, por ejemplo, ¿en China se cumple o no se cumple la ley de Malthus? De ninguna manera. Ahí en China, ¿cómo ha crecido la población? Súper aceleradamente, son 2.000 millones, pero la producción ha crecido más. Por eso que los chinos son una potencia ahora, pueden exportar a todo el mundo. Bueno, entonces la ley de Malthus, ¿para qué nos sirve ahora? Para ver, ¿no?, nos muestra que hay una relación, pues, entre el consumo, porque el consumo, ¿qué cosa es? La población es la que consume. El consumo siempre va a ir en aumento, pero la producción también crece. Entonces hay una relación entre consumo o demanda y oferta y producción. Bueno, esa es la ley de Malthus. Después ya viene, ¿no?, un tema que se llama la función del consumo.
La función del consumo es la relación que existe entre los ingresos y el consumo. Es como decir, ¿de qué depende el consumo? De tus ingresos. O sea, ¿en función de qué está el consumo? En función de tus ingresos. Si tú tienes más ingresos, consumes más. Tienes menos ingresos, consumes menos. Un país rico consume más, un país pobre consume menos. Entonces, esa es la función del consumo. Pero, ¿qué pasa? Que el consumo, la función del consumo no se presenta así tan fácil, digamos, tan normal, ¿no? Más gano, más consumo, menos gano, menos consumo. No, existen 4 leyes que las descubrió, ¿no?, el matemático y estadístico Engels. Engels nomás, no se vayan a equivocar con el otro Federico Engels. Federico Engels, el amigo de Marx, los padres del comunismo científico, esos son otros. Esos son filósofos, políticos. Este es otro, este es Engels. Engels dijo que en esa relación consumo e ingreso hay 4 casos. 4 casos. El primer caso es el siguiente. Él halló que las personas que ganan menos, o sea que tienen menos ingresos, tienen que destinar el mayor porcentaje de sus ingresos a la alimentación. Y eso es lógico, pues, ¿sí o no? Si tú ganas poco, ¿en qué gastas todo? Alimentación. Porque el ser humano lo primero que quiere asegurar es su subsistencia. Si ganas poco, todo lo gastas, o la mayoría, el 90% lo gastas en alimentación. Eso es lo que quiere decir la primera ley. Porque sería ilógico que ganes poco y encima te vayas al Atlantic City o te vayas a una carrera de caballos. No, pues es lógico. El que gana poco destina el mayor porcentaje a la alimentación. Ese es el primer caso. El segundo caso es el siguiente. Las personas que tienen altos ingresos, ¿no?, el porcentaje que ganan o el porcentaje que gastan en alimentación es menor. No quiere decir que comen menos, ¿ah? No. Lo que ocurre es que, supongamos, una persona gana 8.000 soles mensuales, ¿ya? Supongamos que alguien gana 8.000 soles. Entonces, lo que gasta en alimentación va a ser, ¿no?, dentro de su presupuesto va a tener una presencia, pues, ínfima, ¿no? Es como decir, de repente puede gastar así 1.200 en... Entonces, dentro del volumen de su presupuesto ya la alimentación queda como algo mínimo, ¿no? Eso quiere decir que el que más gana porcentualmente gasta menos ya en alimentación. Y después también hay otra. La otra ley es: ganes bastante o ganes poco, o dicho de otro modo, tengas altos ingresos o bajos ingresos, siempre vas a gastar lo mismo en energía, transporte, alquiler. Por ejemplo, en una combi puede subir una persona que gana 1.000 soles o puede subir una persona que gana 6.000 soles. Los dos van a pagar ¿cuánto? Un sol 20. Lo mismo. Las tarifas eléctricas también. Ganes bastante o ganes poco, las tarifas eléctricas son uniformes. No la cantidad que gastas, sino la tarifa. ¿Cuánto cuesta cada megavatio de electricidad? Y el alquiler también. Si tú, por ejemplo, alquilas un departamento por $300 mensuales, te suben el sueldo, por ejemplo, así de 3.000 a 9.000 soles. ¿Acaso la dueña te va a subir el alquiler? No. Y al contrario también, si tú pagas $300 de alquiler mensual y quedas desempleado o de repente quedas, ¿no?, con un sueldo bajísimo,
La casera no te va a decir, te voy a bajar ¿no? el precio del alquiler porque ahora ganas menos, ¿no? Eso quiere decir esa ley, que ganes poco, ganes bastante, el alquiler, la energía, el transporte, todo eso continúa igual. Y la última ley de Engel, ¿no? La última ley de Engel es que las personas que empiezan a ganar más o a tener más ingresos, ¿no? Empiezan a viajar más, divertirse más, ya se cuidan más su salud, inclusive hay gente que se hace cirugía plástica, hay gente que va a discotecas todos los fines de semana porque de repente gana más, ¿no? Compra, ahí dice menaje, compran cosas en la casa, lámparas, adornos, petates, qué sé yo, ¿no? más utensilios. Entonces eso quiere decir, eso también es una ley, ¿no? El que gana más empieza a gastar más en estudios, tal vez, más en estudios, trata de estudiar más, puede ir a un seminario internacional, tal vez. Bueno, entonces ahí terminan, ¿ya? Ahí terminan las leyes de Engel, las leyes de Engel. Más bien, después viene un tema que se llama el sistema financiero. ¿Por qué está relacionado con este tema el sistema financiero? Porque claro, el sistema financiero nos va a dar el dinero para consumir, pues. El sistema financiero nos va a permitir tener efectivo para consumir. ¿Cómo se define el sistema financiero? Es el conjunto de instituciones y empresas que canalizan recursos o capitales desde los agentes que tienen superávit, le dan o le otorgan o le conceden dinero a quienes, a los que tienen déficit. Por eso también se dice que el sistema financiero, ¿no? Su función es de intermediación. Claro, porque todos ellos son intermediarios nada más, intermediación. ¿Un banco qué hace? Un banco es un intermediario. ¿Entre quién? Entre el productor y el consumidor. Por ejemplo, un empresario quiere pagar a sus obreros, no le va a pagar en la mano directamente. Le da al banco para que el banco le depositen al cajero y ahí cobre. Entonces, por eso que el sistema financiero, ¿no? Es ese conjunto de instituciones, empresas que canalizan recursos. ¿De quiénes? ¿De dónde a dónde? Desde los que tienen superávit. El superávit quiere decir los que tienen bastante dinero. Los bancos tienen bastante dinero, acumulan bastante dinero. Entonces, ¿eso le dan a quiénes? A los que les falta, a los que necesitan, a los que están en déficit. Elementos del sistema financiero. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son tres. El dinero o la moneda, el crédito, y los agentes financieros. O sea, no puede faltar en un sistema financiero el dinero. La razón de ser del sistema financiero es el dinero. Como dicen criollamente, el sistema financiero mueve el dinero. Son los señores del dinero. Tampoco puede faltar el crédito. El crédito que es la autorización, la disponibilidad de fondos.
Tener crédito es disponer de fondos. Y los agentes financieros, que son los bancos, las cooperativas. Tengan en cuenta que el sistema financiero nacional, ¿qué cosa es el sistema financiero nacional? Es el conjunto de instituciones, ¿no?, intermediarias, ¿no?, que se desarrollan dentro del país. Entonces, hay dos sistemas. El sistema financiero está subdividido en dos: bancario y no bancario. ¿Cuál es la diferencia? Sistema bancario es donde tú puedes, como se dice criollamente, meter y sacar plata. Puedes depositar y retirar dinero en efectivo, dinero contante, plata chin chin. Entonces, ese es el banco. Tú vas a un banco, ahí está el recibidor pagador, pagas, te dan. Ese es el sistema bancario. Más bien, el no bancario trabaja con valores, con títulos, trabaja con acciones, ¿no? Ya, por ejemplo, a una AFP, tú no puedes ir a una AFP, ¿sí o no?, con dinero en efectivo y ellos te van a dar dinero en efectivo, de ninguna manera. Las AFP trabajan con valores, trabajan administrando fondos. Si una AFP quiere darte dinero, te lo dan un cheque a través de un banco, pero ellos mismos no te dan el dinero así en efectivo. Igual una compañía de seguros. Las compañías de seguros lo que hacen es administrar las pólizas, las primas, pero tú no puedes ir pues a una compañía de seguros y pagarle en efectivo a ellos, ¿no? Lo que puedes hacer tú en una compañía de seguros es firmar una póliza, ya cualquier cosa de dinero con el banco. Por eso le dicen, ¿no?, sistema no bancario a las AFPs, a las cooperativas también. ¿Por qué pondrán a las cooperativas ahí? A ver. Claro, porque por ejemplo, si tú tienes una cooperativa de ahorro, tú no puedes ir de buenas a primeras a la cooperativa y decir, a ver, denme 800 soles, no. Esas cooperativas, tú puedes pedir un préstamo, sí, pero tienen que aprobarlo, creo, todos los socios. No es como un banco sí, un cheque vas, lo cobras inmediatamente. Cooperativa no. La cooperativa todavía tiene un trámite más. Ahí creo que aparece COFIDE también. COFIDE significa Corporación Financiera de Desarrollo. Ellos tampoco, ahí no vas a pedir dinero. Ellos lo que te financian, te consiguen son fondos financistas. COFIDE es para hacer grandes obras, para hacer grandes inversiones, inversiones del Estado, inversiones privadas. Y ellos lo que te consiguen son títulos, valores. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre sistema bancario y no bancario. Después viene otro tema que es la moneda. ¿Qué cosa es la moneda? La moneda es un medio de pago o de cambio. La moneda sirve para comprar, para cambiar, ¿no? La moneda es un signo, ¿no? Puede ser billetes, puede ser monedas de metal que son autorizadas por un país. Entonces la moneda tiene características. Ahí también dice funciones de la moneda, para qué sirve la moneda. La moneda sirve pues para comprar, la moneda sirve para medir el valor de las cosas. ¿Cuánto vale este edificio? $200.000, para eso sirve la moneda, para cotizar, para medir el valor. También la moneda sirve para qué? Para cancelar deudas. La moneda sirve también para ahorrar. Bueno, pero lo que tienen que estudiar ustedes es característica de la moneda. Hay una que le dicen, una característica de la moneda es la concentración. Eso quiere decir que toda moneda debe ganar valor, debe ser cada vez más valiosa. Por eso dice, debe concentrar valor, o sea, no perderlo. Como el euro cuando ha sido lanzado
ha ido ganando valor, ha ido adquiriendo más valor. Toda moneda es así, tiene que ser más valiosa. Más bien las monedas que empiezan a perder el valor, ya esas monedas se deprecian y a veces las cambian por eso. Como en el Perú cambiaron el INTI, ¿no? El INTI perdía, pues, se depreciaba, perdía valor todos los días. Al final tuvieron que cambiar esa moneda. Más bien el actual nuevo sol sí está concentrando valor. Frente al dólar está concentrando valor. Y después viene otra característica que es la estabilidad, por supuesto. Toda moneda tiene que mantener su valor, su cotización. No puede estar subiendo y bajando. Ese es el problema con el dólar ahora a nivel mundial. Hay proyectos para reemplazar al dólar por una nueva moneda que se llamaría el amero. Sí, es un proyecto de sustituir al dólar por el amero. Pero las monedas tienen que tener estabilidad. Después hay otras características ya más sencillas, ¿no? Que la moneda tiene que ser durables, tiene que ser de fácil transporte, que la moneda tiene que ser, la moneda de un país tiene que parecerse todas, porque no puede ser, ¿no?, una cosa que confunda al público, pues. Y además también dice que la moneda debe ser, ¿no?, elástica, o sea, la cantidad puede aumentar o disminuir. Y también, ¿no?, que la moneda tiene que, ¿no?, tener múltiplos y submúltiplos. Es como decir, pues, ¿no?, como en el Perú, 10 soles, 5 soles, 2 soles, 1 sol, 50 céntimos, 10 céntimos, ¿no?, 5 céntimos, 1 céntimo, que esos 5 céntimos, 1 céntimo solamente lo entregan los supermercados, los negocios que son bien establecidos, porque claro, en esas cajas registradoras no puede quedar ni 1 céntimo. Y además ellos te dan vueltos así, 1 céntimo, 5 céntimos, porque ellos te cobran hasta el último céntimo. No como son estos negocios de por acá que redondean todo. Por eso que ellos no utilizan eso, porque redondean todo. Además en esos supermercados es necesario, porque por ejemplo, ¿no?, si no te dan tu vuelto 3, 4 céntimos, por ahí pasan 20.000 personas, todos los días. Multiplica 20.000 por 4 céntimos. Y en un mes y un año, ¿cuánto de dinero es? Ya no es posible. Por eso que esos supermercados tienen que darte hasta esas moneditas, ¿no?, blanquitas, medias plateadas, de 1 céntimo, 5 céntimos. Bueno, entonces, eso es en cuanto a la moneda. Después ya viene lo que se llama, ¿no?, los clase de moneda no va para ustedes, los sistemas monetarios. ¿Qué cosa es un sistema monetario? Es un conjunto de leyes para ordenar la moneda. Son leyes que ordenan la moneda, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú no está prohibido vender dólares en la calle. Ya, eso, por ejemplo, es un sistema peruano. Es una disposición del gobierno peruano. En Argentina y en Brasil, olvídate, ahí no pueden vender dólares en la calle. Quieres cambiar dólares en el banco. Entonces, ese es el sistema monetario, ¿no? Leyes y disposiciones que regulan la moneda. Después de ahí pasen a la ley de Gresham. La ley de Gresham consiste en que él dijo que la gente siempre gasta, lo primero que gasta es la moneda mala, la que tiene menos valor. Y la moneda buena la guarda. Por eso dice, la moneda mala desplaza la moneda buena. Claro, si por ejemplo tú tienes en un bolsillo 100 euros y en otro bolsillo 100 dólares, ¿cuál gastas primero? Los dólares. El euro ya queda desplazado, queda guardado, desaparece, dice acá. Desaparece de la circulación, el que circula es el dólar. Bueno, esa es la ley de Gresham. Después ya viene otro tema que se llama la devaluación. Anoten ahí, subrayen, la devaluación la lleva a cabo el Estado.
el Estado devalúa la moneda. O sea, los estados devalúan la moneda nacional. Pero tú dirás que el Estado devalúa la moneda. ¿Para qué va a devaluar la moneda? Para favorecer a los exportadores. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que los exportadores dicen lo siguiente. Los exportadores siempre lloran y reclaman y dicen: nuestros productos salen muy caros al extranjero. ¿Por qué? Porque el dólar está muy caro aquí. Entonces, que devalúen la moneda peruana para que nuestros productos sean baratos, entonces exportamos productos baratos y lo van a comprar rápidamente en el extranjero. Si son baratos, los van a comprar rápidamente en el extranjero, entonces va a haber más trabajo en el Perú. Porque si vendemos nuestros productos rápido, vamos a tener más producción, más trabajo, más empleo. Pero si no, no vamos a vender nada porque nuestros productos van a salir muy caros y entonces la empresa va a quebrar, voy a despedir trabajadores. Y de esa manera los empresarios peruanos, los exportadores, siempre han chantajeado al Estado peruano. Siempre le han pedido que devalúe, que devalúe. Y ese era un vicio de la economía peruana hasta hace poco. Quien liquidó eso fue Carlos Boloña Ver, que ahora creo que tiene libertad condicional, nada más tiene que ir a firmar al Palacio de Justicia cada mes. Pero él es el dueño del Instituto de la Universidad San Ignacio Loyola. Él canceló ese vicio, ¿no?, de la devaluación. O sea, para favorecer a 200, 300 exportadores se devaluaba la moneda. Y todo el pueblo peruano pagaba las consecuencias. Ahora ya no. Ahora ya esa devaluación ya no, porque ahora más bien el Estado ha dejado que el dólar flote, ¿no? Que el dólar se acoja a la ley de la oferta y la demanda. Ahora más bien no hay problema de devaluación. Ahora el Estado más bien, el sol está ganando, ¿no?, puntos al dólar. Más bien el Estado tiene que impedir que el sol sea más fuerte. ¿Por qué? Porque si el sol es más fuerte cuando baja el dólar, pues, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, si empezamos a pagar 2.60, 2.50, entonces eso quiere decir que la moneda peruana está valorizándose. Si pagamos, por ejemplo, 2 soles 50 por dólar, eso quiere decir que la moneda peruana ha ganado, pues, ¿no? Más, ya le está ganando el valor al dólar. Pero el Estado no quiere que llegue a ese nivel, porque se perjudica a mucha gente que ha dado créditos en dólares. Y tampoco el Estado no quiere que sobrepase el nivel. Por eso que la devaluación ya es cosa del pasado. Después viene la inflación. La inflación es el alza general de precios. La inflación es cuando todos los precios de todos los productos empiezan a subir. Entonces ahí ya viene un problema, por eso que todo esto se llama perturbaciones del sistema financiero. Cuando todas las cosas empiezan a subir, entonces ya podemos comprar menos, los consumidores se ven afectados porque ya pueden comprar cada vez menos. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Lo que ocurre es que a veces el Estado imprime billetes sin respaldo. Por eso acá le dicen la maquinita. ¿Qué cosa es la maquinita? La maquinita es la tremenda impresora que tiene, ¿no?, el Banco Central de Reserva, quienes son los que acuñan la moneda. Entonces, cuando ellos imprimen billetes o hacen monedas sin respaldo, ahí viene la inflación, porque lanzan mucho dinero al mercado, pero sin valor. Eso es lo que pasó en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Empezaron a imprimir billetes día y noche, pero sin ningún respaldo, porque no había ingresos para el Estado. Y eso trajo como consecuencia destrucción de la economía, fuga de capitales. Pero también la inflación ocurre cuando la gente gasta mucho. A eso se llama recalentamiento de la economía. Cuando la gente empieza a gastar a manos llenas, empieza a consumir bastante, empieza a comprar mucho. Entonces ahí viene ya la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa cuando hay bastante demanda? Suben los precios.
Lo primero que hacen los empresarios es decir, ah, ya, la gente tiene plata, subo los precios. Como la gente tiene plata, va a pagar, ¿no? Entonces ahí viene la inflación también por causa de demasiado gasto, demasiado consumo. Finalmente, no se olviden, ¿no? Clases de inflación. Inflación moderada es hasta el 10% nada más. Por ejemplo, el Perú tiene moderada ahora. ¿Por qué? Porque en el Perú creo que la inflación anual es 5%, 6%, no llega al 10%. Entonces, esa es inflación moderada. Inflación galopante ya es más de 10%, 100%, 200% ya. Galopante. Hay que ser justos con la verdad. A Alan García le entregaron una economía con una inflación galopante ya. O sea, Belaúnde, ¿no? Belaúnde que gobernó del 80 al 85, ya le entregó el gobierno a Alan García con una inflación del 170% por lo menos. Y Alan García, como dice criollamente, la remató, pues. Alan García no pudo contener la inflación, más bien empeoró y batimos un récord mundial en inflación. Alan García ya llegó a la hiperinflación, más de 1000%. Nosotros hemos llegado al 2700%. Y por último, la deflación. La deflación. ¿Qué es la deflación? Lo contrario a la inflación. La deflación es caída de los precios. Caída general de los precios. Y tú puedes preguntar, profesor, ¿y por qué empiezan a bajar los precios? ¿Por qué los precios empiezan a descender, a caer? ¿Por qué? Porque la gente no quiere comprar, pues. Cuando no hay demanda, los precios empiezan a venirse abajo. ¿Y por qué no quiere comprar la gente? Porque a veces hay pánico, hay temor. Cuando hay un problema financiero, cuando hay expectativas, cuando hay una amenaza de quiebras financieras o una amenaza ¿no? de inseguridad en el mercado, ahí viene la caída de precios. Eso se llama la deflación. Pues bien, por lo pronto, eso es todo. Más bien, las claves de la evaluación serían las siguientes. Las claves. 1, E. 2, B. 3, D. 4, B. 5, C. Hagan un favor, aquí en la 5 corrijan, ¿ah? Ahí le falta un 0. Ahí dice, el Perú en 1989 tuvo más de 100%, no, tuvo más de 1000%. Porque con ese dato sí es hiperinflación, si no sería otro el dato. Tuvo más de 1000%, por eso es la C, hiperinflación. Corrijan ahí. Luego, la 6, ¿no? La 6 ya es la C, la 7 es la D, la 8, la A, la 9 es la C y la 10 es la E. Bueno, gracias. Por lo pronto es todo.
una sola vez. Después tienen que comprar otro pollo más. Bueno, luego viene otro tema que se llama los niveles del consumo. Eso tiene que ver con la forma como se analiza, cómo se estudia el consumo en la población. Toda la población no consume igual. Hay ciertas capas de la población, ciertas capas de la sociedad que consumen más, otros consumen menos. Por eso es que, por ejemplo, los que están en el nivel de la miseria, o sea, las personas que pertenecen a este estrato socioeconómico, la miseria también se llama la extrema pobreza. Varios consumos. Recuerden esa palabra, ¿no? Infungibles. Los infungibles son los que duran para varias veces. Son bienes que duran para varios consumos. Más bien, consumo por eliminación se llama porque lo consumes una sola vez, ¿no? Un solo consumo. Pero solo vienen fungibles. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Ejemplos? Claro, una naranja, una bebida gaseosa, un paquete de galletas, un pollo a la brasa, esos son fungibles. Son para un solo consumo. Un pollo a la brasa, te sirves y desapareció ya. ¿No? Como se dice, el pollo a la brasa se come los pobres. Se considera que los pobres cubren ajustadamente, eso es lo que dice ahí en su separata, cubren ajustadamente las necesidades primarias y también algunas de las secundarias. O sea que los pobres no tienen en abundancia alimentación, comida, vivienda. Con las justas también satisfacen las necesidades primarias y tienen, dice acá, tienen para consumir algunas de las secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? En esta clasificación arcaica se considera que las secundarias son educación, se considera dos clases de consumo: consumo por uso y consumo por eliminación. Consumo por uso es el consumo de los bienes infungibles. Justamente esa carpeta es un bien infungible, quiere decir que puede utilizarse para varios consumos, ¿no? Precisamente por eso es la palabra por uso. Un auto, una cama, ¿no? Un avión, un martillo, todo eso es consumo por uso, porque dura para varias veces, para varios consumos. ¿Qué cosa consumen ellos? Ellos consumen insuficientemente para cubrir las necesidades primarias. O sea, ellos consumen insuficientemente todo lo necesario para cubrir las necesidades primarias.
Ahí tienen que acordarse cuáles eran las necesidades primarias: alimentación, vestido y vivienda. Es como decir, las personas que están en la miseria no tienen suficiente vestido, no tienen suficiente alimentación, no tienen suficiente vivienda. Eso es lo que quiere decir, que ellos consumen, ¿no?, insuficientemente para cubrir esas necesidades. Después hay otro estrato de la población, que es los que están en el nivel de la pobreza.